Seguimos en transición, estamos ahora con la visita de Mauro González, empresario. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? Buen día, Alberto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ves el panorama de las pymes, que es tu área de incumbencia fundamentalmente? Bueno, nosotros tenemos que, plantear que el escenario hoy es un escenario eh, muy favorable para el sector productivo. Nosotros veníamos de una caída tremenda en los últimos, del 2015 al 2019. Hubo una recuperación, dentro de esa recuperación también tenemos que tener en cuenta lo que ha sido el efecto pandemia, pero también tuvimos un Estado presente que hizo frente con los ATP, bueno, y el IFE, más que nada para el tema de consumo. Y lo que nosotros hoy decimos es que nuestra capacidad instalada se encuentra superando el 75% a niveles del año 2000. 75%. Superando el 75%, niveles del año 2014-2015. Entonces esto es muy bueno. También convengamos que hubo todo un proceso de inversión, aportes no reembolsables, tasas subsidiadas, generación de empleo. Bueno, se ve reflejado en el dato que esboza permanentemente el Ministerio de Trabajo con los bajos niveles que hay de desempleo actuales en Argentina. Eso no quita la problemática que se transita a diario y el mal mayor de la Argentina, que es la inflación, que come el poder adquisitivo del trabajador, y si el trabajador no tiene poder adquisitivo, no tiene consumo, y ese consumo impacta de manera directa a la pequeña y mediana empresa que vivimos del mercado interno. Entonces, hoy creo que el gobierno debe poner la lupa en esta problemática, que no solamente afecta, al sector de los trabajadores, sino también que impacta en el consumo e impacta en la producción de la pequeña y mediana empresa. El gobierno tomó una serie de medidas respecto a las pymes y ahora, tomó estas medidas generales que indirectamente impactan también. ¿Son suficientes? ¿Te parece que hay que avanzar más? Creo que son medidas necesarias en una situación de coyuntura bastante compleja. Previo a las elecciones, hay que decirlo, el ministro de Economía tomó una medida que nosotros veníamos planteando hace tiempo, que es en poder tomar del impuesto al cheque el 30% de lo que uno paga el impuesto al cheque y aplicarlo al 15% de las cargas sociales. Nosotros creemos que esto debiera ser mayor, en particular para la pequeña y mediana empresa y para las microempresas. Me parece que ese es el camino. Esta medida es hasta diciembre, creo que debería tratarse y implementarse de manera, in eternum, para que no se determine, porque si no se puede eliminar el impuesto al cheque, que es un mal que hemos heredado de un impuesto provisorio. Sí, los impuestos provisorios que quedan siempre en Argentina, si no se puede quitar, bueno, por lo menos que vayamos en un proceso de poder incorporarlo y desgravarlos, por así decirlo, en las cargas y demás impuestos que tienen las pymes. Vos decís impuesto al cheque, y de la vida de los humanos que no somos empresarios, ha desaparecido hace años el cheque, ¿no? Sin embargo, sigue siendo, un instrumento de comercialización frecuente. Sí, hoy ha crecido mucho el cheque electrónico, el e-check. Sin embargo, sigue teniendo los impuestos. Sigue teniendo impuestos. El e-check, tanto como el cheque tradicional, sigue teniendo el impuesto. Pero bueno, vuelvo a insistir con que es una medida muy importante, muy necesaria, debería ampliarse y debería quedar de manera continua. Así, después de las medidas que se implementaron después de las elecciones primarias, me parece que todas atienden a algo que para nosotros es estratégico, que es sostener la actividad económica, que es el consumo, porque más allá de esa devaluación del 22% que hubo luego de las elecciones primarias, me parece que es atender una necesidad puntual hoy que tiene la Argentina y que tiene básicamente el ciudadano y el habitante del país. Estás también en una iniciativa corporativa que me gustaría que le contaras a nuestra audiencia. ¿Cuál de todas? Bueno, a ver, contaros. Bueno, más de una entonces. Aquí tenemos primicia. Adelante. Hemos lanzado la Confederación Federal PYME Argentina, que actualmente nuclea más de 140 en federaciones, cámaras, asociaciones de los diferentes sectores productivos del país en particular. Como son el comercio, la industria, las economías regionales, el turismo, los servicios, y también, tiene un espacio definido
tanto por el tema de género las mujeres y los jóvenes por una cuestión etaria. Venimos trabajando fuertemente, acompañando las diferentes iniciativas y también solicitando muchas que nos parecen que son más que apropiadas, que estamos convencidos de que necesitamos generar un proyecto de país que trascienda a los gobiernos. Necesitamos hablar de industrialización de la materia prima, necesitamos hablar de la federalización de la producción, hablar también de la inversión en obras públicas para agregar valor a esa materia prima, y no queremos hablar más de la deuda externa, del financiamiento, de cuánto vale el dólar, si tenemos 1, 5, 20 dólares. Hay que acabar, digamos, la discusión de hablar del mundo financiero cuando tenemos que hablar de la producción y el trabajo. Creo que acá Milei acaba de apagar la radio. Ahora, yendo a lo que estabas contando. ¿Y cómo está marchando esa iniciativa? Y me parece que es una discusión cultural, sin trabajo. ¿Pero con quién están discutiendo concreto? No, nosotros lo hablamos con Sergio Massa esto, me parece que es el candidato que refleja la producción, el trabajo, menciona las pymes. ¿Y por qué digo esto? Hace un par de meses la candidata Patricia Bullrich mencionó y esbozó, lo dijo públicamente, que las pymes se deben transformar en oficinas de importación. Esto significa abrir el mercado, esto significa que ya lo hemos vivido. Bueno, ¿Qué hacemos con nuestros trabajadores? No solo entonces su programa de gobierno hasta ahora tenía un punto que era terminar con el kirchnerismo, ahora tiene otro. Tiene otro más, que Sí. es terminar también con las pymes y la producción. Exactamente, ya tiene otro. Y me parece que hablar de libre mercados, hablar de dolarización, hablar de quitar derechos a los trabajadores, porque vuelvo a insistir, esos derechos que tienen los trabajadores repercuten siempre en la economía y en el bienestar. Naturalmente. A ver, me parece que un proyecto de Milei está muy, pero muy lejos de esa movilidad social ascendente que la Argentina se ha caracterizado en estos años. O sea, si la Argentina tiene algo que la caracteriza, es esa clase media importante que no la tiene. Igual no sabemos qué es Milei, ¿no? Porque en sí, realidad es una incertidumbre. escuchamos a Milei o escuchamos a los asesores y a los voceros. Escuchamos a los asesores y los voceros, parece que están más ubicados sobre la tierra. Si lo escuchamos a Milei, creo que ha encontrado una estrategia para sintetizar las frustraciones, la bronca y también cierta expectativa de esperanza, porque vos escuchás a Patricia Bullrich prometiendo sangre, sudor y lágrimas y provocando una guerra en todo caso, porque, a ver, como programa de gobierno, apuntar al exterminio del kirchnerismo por un lado y del otro lado, de todo lo que tiene que ver con la producción, con las pymes de Argentina, bueno, evidentemente resulta difícil digerir todo eso, ¿no? ¿Quién se puede sentir seducido? Sin embargo, bueno, tienen votos. Sí, ¿cuántos? Bueno, votos? creo que hay que... algo que siempre he mencionado es la comunicación, ¿no? Sí. Y hoy van cambiando la forma de comunicar y, bueno, las radios, la mayoría ya son streaming, la Así televisión ya no se ven esos canales de aire que nosotros veíamos, ni siquiera los canales de cable, hoy ya es todo en los teléfonos, en las computadoras, uno mira el contenido cuando quiere, no es como uno esperaba a tal hora para ver su programa, ya no, hoy los contenidos están 24/7 y uno puede elegir qué ver, al margen de, digamos, las empresas estas digitales y todos sus algoritmos y cómo llegan y cómo se promocionan y demás. Creo que hay una discusión cultural que hay que darse. Me parece que, vuelvo a insistir, sin trabajo, sin desarrollo humano, económico y social, es inviable cualquier proyecto. ¿Vos decías que tenías otras iniciativas además? Sí, bueno, nosotros estamos también en un centro de estudios políticos y sociales que se crea el Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino. Hacemos muchas cosas, además como Confederación Federal PYME formamos parte de la CGE, la Confederación General Económica, y al margen de actividad privada. ¿Cuál? La CGE de Helbar y de Perón. Ah, bueno, esa, la CGE de Helbar y de Perón. La cejera. No, la CGE. Después tenés esta cejera Marcelo Fernández, después tenés CAME
Bueno, Marcelo también se referencia en Helvar y en Perón. Sí, también. Sí. Estas divisiones que han servido muy poco, lamentablemente, ¿no? Bueno, ahí si hablamos del sector gremial empresario PYME en particular, me parece que hay una disgregación que ha perjudicado notablemente. Por eso no se han conseguido logros importantes en los últimos años. Por así decirlo, uno puede ver las listas de candidatos de todos los partidos políticos y no va a encontrar un empresario PYME. Sí. No va a encontrar la producción reflejada en las listas, y eso me parece que es una deuda pendiente de nuestro sector, el sector gremial empresario, en particular el de la pequeña y mediana empresa. Me interesa lo que decías antes, pues es algo que yo insisto bastante acá, ¿no? Uno ve ciertas estadísticas oficiales, incluso basadas en datos oficiales, ¿no? Y esas estadísticas tienen un problema, que en realidad referencian a la economía en blanco, y luego cuando al momento de hacer la división lo hacen por el conjunto de los habitantes. Y realmente donde estoy viviendo, allí en Villar, lejos, uno ve la ruta 6 y en realidad son camiones y camiones y camiones y camiones, y no paran ni más camiones. ¿Y a dónde van esos camiones? ¿Qué es lo que llevan? Y uno ve que realmente, pese a cómo han impactado efectivamente el endeudamiento de Macri, más todo lo que vino pues, la guerra, la pandemia, las inflaciones, la sequía, las imposiciones del fondo, pero ve que hay un nivel de consumo que es llamativo y que en realidad no voy a decir que la gente está bien porque evidentemente no es así, pero uno advierte que no está de la manera en que se la pretende reflejar a través de los medios o de la oposición. Justamente, Alberto, yo siempre digo lo mismo. Esta misma situación, con el doble, triple desempleo, y estamos hablando de 2001-2002. Tranquilamente. Y me parece que eso ha sido la clave. Se ha contenido hoy más allá de los niveles de inflación que son altísimos, y eso sí repercute en el poder adquisitivo. Claramente. Pero también estimula sacarse los pesos de encima rápido, y lo cual hace que no haya políticas de ahorro en la gente, sino que fundamentalmente se impulse el gasto, y esto implica una inyección aún en condiciones que no son las más favorables. nosotros estamos poniendo la mira en el 2024. Creo que ahí cambia el viento, cambia las condiciones, van a estar esos dólares que quizás faltan para continuar ampliando la capacidad productiva, porque también digamos que nosotros estamos convencidos que para combatir la inflación lo vamos a hacer con mayor producción, no con especulación. Entonces, para tener mayor producción necesitamos inversión, y para tener inversión, lamentablemente, nuestra industria, hay que decirlo, depende de las importaciones. ¿Sí? Entonces hay que hacer un trabajo que se ha venido haciendo, pero lleva un proceso muy largo, que es la famosa frase sustituir las importaciones y paralelamente apoyar el desarrollo emprendedor de la pequeña y mediana empresa. Vuelvo a insistir, pero esto se puede hacer cuando se mantienen políticas de Estado que apunten al sector productivo. ¿Sos optimista entonces? Sí, totalmente. Ahora, uno es optimista, pero el escenario es optimista para Argentina. Ahora depende de quién lo administre. Pero ese es más latón. No es ni uno. Hay que ver quién administra el recurso. Exacto. Y para nosotros va a ser muy importante quién administre ese recurso para que el beneficio sea para el sector productivo. Bueno, ya sabes entonces, fíjate, tu voto es un arma, pero no arma en el sentido de Patricia Bullrich, un arma de paz, de producción, y que también te puede, o nos puede, condenar a la catástrofe. Mauro, te agradezco tu visita y seguiremos en contacto. Cómo no, muchas gracias, Alberto. Y así terminamos un nuevo programa de En Transición, con el optimismo que nos caracteriza pese a los discursos destructivos, decepcionantes. No creemos que este sea un país de mierda, pero dudamos seriamente de la calidad de quienes piensan de ese modo. El martes que viene, a las 12, con Claudio Caníbal, allí con la excelente música y el ánimo de siempre. Te espero aquí, en Transición por Radio AMEP. Chau.